Yo a Gilberto Carrasquero, venezolano, educado en Stanford y en Harvard, lo respeto, lo aprecio mucho. Realmente brillante, y hoy ha decidido perder su tiempo visitándonos aquí en el programa. Bienvenido. ¿Cómo está, Gilberto? Buenas noches. Buenas noches. Mira, Jaime, antes que nada agradecido profundamente, no solo de estar aquí, sino agradecido contigo como venezolano, de todo tu cariño por Venezuela, de tu trabajo tesonero, de crear conciencia. Ya quisieran muchos líderes de oposición venezolanos tener tu coherencia, tu inteligencia, tu valentía. Hombre, no, eres muy generoso. Gracias. De verdad que te tendremos que ser venezolano algún día porque te lo mereces, te lo has ganado. Estás en el corazón de todos nosotros, estamos muy agradecidos contigo. Gracias, gracias. Eres muy noble y muy generoso. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Venezuela? Hace 2 años. ¿Tienes ganas de ir? Me muero por ir. Me muero por ir, pero no siento que seguro ir en este momento. ¿Qué extrañas de tu país de origen? Todo, absolutamente todo. Desde la geografía, yo siempre he dicho que yo digo una cosa que es medio cómica, digo, yo no soy venezolano, yo soy caraqueño. Yo me siento en casa en ese valle, el Ávila es mi madre tierra. Obviamente extraño a mi familia, extraño a mis amigos, extraño una manera de vivir, claro, mi hermana, mi sobrino, gente muy cercana y muy amada y están pasándola mal y uno trata de protegerlos desde afuera, pero no es fácil. ¿Qué año te fuiste? Bueno, yo paso la vida entrando y saliendo, ¿no? Sí, tú viajas todo el tiempo. Pero digamos, cambié de residencia hace 4 años. 4 años. Sí. ¿Cuál es tu percepción de la situación actual allá, Gilberto? Mira, la situación actual es sumamente complicada. Creo que la palabra que hoy define lo que está pasando en Venezuela es desesperanza. ¿Por qué crees eso? Bueno, porque yo creo que el liderazgo de oposición ha jugado una y otra vez con la esperanza del pueblo de una manera despiadada. Creo que la agenda política es distinta a la agenda del pueblo. O sea, yo creo que cuando un liderazgo está más ocupado de llegar al poder, de lograr espacios, que de resolver los verdaderos problemas. Y en el tiempo se ha perdido lo que han habido es muertos. O sea, muertos de hambre, muertos por la violencia. Entonces, aquí el reloj del pueblo es uno y el reloj de los políticos es otro, ¿no? Entonces, mientras... Yo tengo ya un rato diciendo esto, ¿no? Digo, uno de los dramas es que seguimos confiando en los políticos que le den soluciones políticas a un problema que dejó de ser político. Porque esto era un problema político mientras que había elecciones libres, mientras que había posibilidades de cambiar democráticamente, pero en la medida en que esto es un Estado cooptado, secuestrado por una banda de criminales, o sea, en la medida en que tú tienes una narcodictadura, no en ejercicio del poder, sino atrincherado en el poder, es imposible que le tengamos una salida política a esto, porque no tienen un destino. ¿De qué naturaleza es entonces el problema, si no política? El problema es un problema de crimen organizado. Y tenemos que entender que esto es un problema de crimen organizado que desborda las fronteras de Venezuela. O sea, esto no es un problema venezolano ya. Creo que además ha quedado claro, pues cada vez queda más claro que no hay ninguna posibilidad de resolver esto por la vía democrática, constitucional y pacífica que tanto se ha cacareado. Yo tengo eso claro hace muchos años, se viene diciendo hace muchos años, pero hay quienes una y otra vez han seguido intentando aquello y bueno, creo que había que recorrer ese camino. Capriles estaba equivocado, ¿no? Sin duda, sin duda. Y creo que lo ha reconocido y hoy el Partido Voluntad Popular en un acto creo que sin precedentes en la historia política de Venezuela incluso le pide perdón al pueblo. O sea, creo que hay una suerte de mea culpa, entienden que se han equivocado porque además lo demuestran las encuestas de manera dramática. Hace un par de meses dije en algún programa de televisión, dije, este pueblo ha desbordado a sus líderes y los líderes que no estén a la altura del pueblo serán pulverizados. Y es lo que está pasando. Y el drama de hoy es que tú tienes una unidad, el tema de la MUD, que está muerta, o sea, ha sido pulverizada. Que no representa no, más al pueblo. Se acabó, o sea, no tiene la credibilidad de la gente lo siente traidores. O sea, si nombras a la MUD, y han crecido líderes que dijeron la verdad, líderes que se mantuvieron al margen, María Corina Machado, Antonio Ledesma, son gente que ha tenido la honestidad de decir esto no va por aquí, y han pagado las consecuencias. Siguen algunos tratando de jugar a la política, siguen algunos buscando espacios que no tienen. Esto de contarse en las elecciones claramente fue una estupidez. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué cayeron en una trampa tan obvia? Yo quisiera pensar que cayeron en una trampa, y no quisiera jamás pensar que fue una negociación. No, yo creo que fue un error de cálculo. Bueno, yo no lo sé, yo quiero pensar que tú tienes razón. Sí. Déjame decirte algo, yo creo que la posición no puede ser definida de una manera monolítica. Creo que la posición no es monolítica. Cuando dicen, ahí hay traidores, sí, ahí hay traidores, pero ahí también hay gente buena. Correcto. Y ahí hay gente trabajadora, y hay gente que merece el apoyo del país, y hay gente
hay gente inocente, hay gente que cree que de verdad se puede por las buenas. Sí, sí. O sea, ahí hay de todo. Entonces decir, este es el problema y esto se lo soluciona así. O todos son unos exacto, vendidos. Eso no es verdad. Entonces, no es así. Entonces yo creo que es muy importante entender que porque no es homogénea, no podemos simplemente descartarla. O sea, ahí hay que hacer tu labor de escoger y entender quién estuvo en qué. Y hay algunos que honestamente reconocen haber estado equivocados y están buscando salida. Ahora, tú digamos, eres un hombre muy influyente, ¿no? Muy poderoso, tienes amigos de todas partes, juegas a escala global y entiendo que has hecho hasta un par de aproximaciones a la Casa Blanca tratando de informarlos del tema venezolano, ¿no? Y tratando de sugerirles una salida, el camino apropiado. ¿Qué nos quieres contar de eso, Gilberto? Bueno, a ver, yo estoy convencido, como te decía, yo creo que la situación es de crimen organizado. Creo además que eso ya no es un misterio para nadie, que el gobierno de Venezuela, el narcorrégimen, tiene conexiones directas con Hezbollah y con Al Qaeda, que participa del narcoterrorismo global, que financia el narcoterrorismo global, que además tiene está en control de un estado petrolero. O sea, estamos, Jaime, ante una situación inédita en la humanidad. Sí, o sea, tienes un estado que está montado arriba de la reserva de petróleo más grande del mundo y que además está en manos de narcotraficantes. O sea, imagínate tú por un instante que tú tengas a Pablo Escobar encargado del gobierno, pero además ese gobierno de Arabia Saudita. O sea, es un drama para la humanidad. Entonces, si no entendemos que estos señores constituyen una amenaza no solo hemisférica, sino global, y no buscamos soluciones cuanto antes mejor para contener este nivel de locura, este genocidio, esta situación absolutamente desbordada de unos ampones desalmados dispuestos a matar a un pueblo en nombre de quedarse en el poder, vamos a seguir con ello. Entonces, la única solución, está claro que la solución no es por las buenas, la única solución tendrá que ser por las malas, y la solución por las malas solamente tiene dos posibilidades, o es interna o es externa. La interna es imposible, porque no puede solucionar el problema quién es el problema. En Venezuela los narcotraficantes son los militares. Sí. El cartel se llama el cartel de los soles, no tiene otro nombre. Entonces no podemos nosotros estar contando con unos militares que otrora fueron gente decente, gente que se la jugó por Venezuela y hoy por hoy son los cómplices del narcotráfico y son las personas que han permitido que las cosas lleguen hasta aquí. Entonces la única solución es externa. Porque pedirles a los militares venezolanos que tomen el poder, que desalojen del poder a Maduro, es pedirles que se suiciden virtualmente. Pero es que no pueden desalojarse del poder ellos mismos. Claro. El poder lo tienen ellos. ¿Y cómo visualizas la solución externa? La situación externa tendrá que venir por vía de una intervención militar multilateral. Por primera vez hay una coherencia absoluta en el mundo, digamos. O sea, Europa al unísono se ha hecho presente, ha dicho Venezuela es una dictadura, incluso la absoluta neutralidad de Suiza ha quedado atrás, porque también se pronunciaron, Inglaterra se ha pronunciado. Entonces, aquí en América Latina vimos ayer o anteayer la declaración del Grupo de Lima, una declaración contundente. Los Estados Unidos ha dicho, incluso el presidente Trump, abiertamente que no descarta una vía militar. Entonces, yo creo que hay que hacer dos cosas. Yo creo que tenemos que vivir un poco en ciertas paradojas, ¿no? O sea, tenemos que entender lo mal que estamos, por ejemplo, pero a la vez conservar la esperanza. Tenemos que reorganizar la oposición interna y tenemos que motorizar la ayuda externa. Y para eso a ver, sabes que hubo la semana pasada, estuvieron aquí 10 presidentes de la América Latina, estuvo Almagro, exactamente, fue un evento extraordinario. Brillante. Gran conciencia en este grupo de expresidentes de la necesidad de acciones más contundentes de la comunidad internacional. Y Almagro haciendo un gran trabajo. Extraordinario trabajo hecho Almagro, ese es otro que lo tenemos que hacer venezolano honorario, ese estará en el Hall of Fame contigo de venezolanos asimilados. Pero déjame decirte algo. Creo que es importante que la Casa Blanca reciba del público, digamos, una solicitud donde le dicen, mire, considere esto. Se han hecho ya varias solicitudes, los tiempos no han sido los mejores, esto mientras que se sigue tratando de agotar las vías pacíficas, entonces tú eres un intervencionista que anda jugando a la intervención militar. Ese no es el caso es que ya Venezuela está invadida de cubanos, o sea, tenemos un ejército de ocupación en Venezuela, o sea, Venezuela no es un país libre y soberano que va a ser invadido. Venezuela es un país que está cooptado, que está secuestrado y que vamos a rescatar, vamos a libertar. Entonces, se necesita movilizar la Casa Blanca. Hay un petition escrito a la Casa Blanca por los canales regulares que existen, canales electrónicos para solicitar. En 30 días tenemos que recabar 100.000 firmas o más. Ah, caramba, ¿y estás en ello? Lo hemos vuelto a poner, aprovechando esta invitación. Lo pueden ir a buscar en mi Twitter, que es @GilCarrasquero. @GilCarrasquero, búsquenlo allí, por favor. Ahí está el link para poder firmar el petition. Ahí está a todo el que crea hoy
que no hay salida por las buenas. A todo el que cree hoy que Venezuela está secuestrada por narcoampones. A todo el que cree hoy que necesitamos ayuda. O sea, yo creo que tenemos que llenarnos de fe y de fuerza y reorganizarnos, pero también tenemos que tener la humildad, como la acaba de tener Voluntad Popular, de decir, perdón, creo que tenemos que tener una humildad de saber que no tenemos la solución en nuestras manos, que este problema se nos fue de las manos. Y esto, pedir ayuda afuera, es importante. ¿Tú imaginas a Trump tomando esa decisión? Yo creo que sí, yo creo que sí. Primero, creo que es un hombre con el talante que lo hace capaz de una cosa como esta. Hombre de acción. En segundo lugar, si tú haces un análisis serio de la condición, de la situación política interna americana, están dadas las condiciones para que lo haga. ¿Por qué? Porque él necesita un triunfo. Él necesita reafianzarse como presidente. Él sabe que los Estados Unidos jamás ha dejado de reelegir a un presidente que esté en una situación como esa. Corea del Norte es una situación demasiado complicada, que tiene unas implicaciones globales demasiado fuertes. Venezuela, en cambio, es una situación donde todo el mundo aplaudiría. O sea, tienes un país en manos de narcoampones, donde todo el planeta está claro que son narcoampones y aplaudirían una situación como esta. Y podría además actuar en absoluta coordinación con la América Latina y Europa. América Latina y Europa. Me parece fantástico lo que estás haciendo, que recoger firmas, hacer una petición formal, sensibilizar a la Casa Blanca con este tema. Tenemos que correr a la publicidad. Luego seguimos disfrutando de la presencia de este venezolano inteligentísimo, muy influyente. Don Gilberto Carrasquero es nuestro brillante invitado de esta noche. Es un venezolano global, ¿no?, que vive viajando y que entiende como pocos la complejidad de la crisis en su país de origen. Leía el fin de semana, Gilberto, que estos días el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, tenía que decidir si pagaba o no unos bonos vencidos, ¿no? Por casi $1.000 millones. Me parece que va a honrar esos compromisos de deuda. Ya pagó. Los ha pagado, sí, ¿no? Pero digamos, el próximo año los bonos de PDVSA y del gobierno de Venezuela me parece que suman más o menos 8.000 millones. No contemos la deuda con China, que son como 30.000 millones, y con Rusia, que son como 8.000 millones. ¿Cuál es, digamos, tu percepción de la economía venezolana? ¿Crees que el Estado venezolano, PDVSA, van a seguir honrando su deuda y pagando bonos a bancos de inversión? Bueno, hay varias preguntas en tu pregunta. Voy a empezar con la más dolorosa. La economía venezolana está destruida. O sea, lo único que se puede decir de la economía venezolana es que está en caída libre. O sea, la contracción del producto acumulado de los últimos 3, 4 años es más del 40% y se espera el 24% más para el año que viene. La inflación es más del 1.000%. Ya están en hiperinflación. No, estamos en hiperinflación. Hombre, 80% de los venezolanos están hoy debajo de la línea de pobreza y 30% de los venezolanos comen de la basura. Esa es una catástrofe. O sea, esto es peor que los Estados Unidos de la Gran Depresión. Claro. Esto es peor que la posguerra europea. O sea, no ha habido destrucción económica más profunda en la historia de la humanidad que la destrucción venezolana. Un país que hace un par de décadas era un país al que recibíamos inmigración extranjera buscando fortuna. Con lo cual ya no es Pablo Escobar, para robar tus frases, sobre Arabia Saudita, sino Pablo Escobar sobre Haití. Bueno, es acá, además, Pablo Escobar hacía cosas terribles, pero Pablo Escobar lo querían en su pueblo y hacía obras sociales. A estos los detestan, estos los odian. Sí, estos no pueden salir. La mejor prueba de que los odian es aquellos que se sienten populares, que van a elecciones. Estos no pueden salir sin 22 escoltas. Estos los matan si salen solos. Le han tirado botellas, piedras, o sea, por el amor de Dios, estos tipos son detestados. Ahora, fíjate, ¿qué va a pasar con la economía venezolana? Porque ya nadie más la economía venezolana sigue en caída libre. Yo creo que aquí hay un par de cosas que hay que subrayar. En primer lugar, decir esto. La elección que hace el gobierno de Venezuela, la dictadura, la narcodictadura de Nicolás Maduro, de pagar, de honrar la deuda. Te está hablando alguien que trabajó 17 años en Wall Street. Yo siempre he sido amigo de pagar las deudas. Es lo que se hace, es lo moral, es lo correcto. Pero cuando tú tienes que escoger entre pagar la deuda y que coman tus hijos, y un gobierno debe ver a su pueblo como los hijos, tú no puedes escoger pagar la deuda. ¿Y por qué Maduro escoge pagar la deuda al mundo capitalista? Porque los grandes tenedores de bonos son ellos mismos. Porque esto es un negocio. Porque estos tipos que no tienen dónde esconder la plata, porque se la han tenido que llevar para bancos en Abu Dhabi, para bancos en Georgia, para bancos... Los tenedores son ellos mismos. Los grandes tenedores. Y entonces además manejan la información desalmadamente. O sea, no sabemos si vamos a pagar, baja 10 puntos. Los tipos compran, pagaron, subieron, volvieron a
vender. O sea, manejan esto desalmadamente, descubrieron la finanza. Además, hay que decirlo, con la ayuda, con la connivencia, con la complicidad. ¿Quiénes los enseñaron? Que no eran de ellos. Eran de los nuestros, sí, claro, que se convirtieron, entonces ellos creían que era posible esto de tener el cerebro de antichavista, pero bolsillo chavista, y por eso tienes unos cúmulos de capitales, o sea, groseros en el mundo, que ya los han empezado a perseguir en los Estados Unidos, en Europa, etcétera. Ahora fíjate una cosa, porque yo quiero además, o sea, que estamos diciendo sobre el tema moral del pago de la deuda, quiero subrayar dos cosas. En primer lugar, el pago que sucede esta semana, sucede sin que llegue nunca a un banco estadounidense. Normalmente lo que ha pasado siempre, los grandes pagadores son Citi, son los grandes bancos del mundo americano, o europeos, el Deutsche, etcétera. Pero normalmente esos bancos reciben 24 o 48 horas los fondos de PDVSA para hacer el pago. O sea, ellos saben que se va a pagar. Esta vez, parte de la señal que tenía el mundo era que no van a poder pagar porque la plata no está. Y la plata llegó. Entonces la plata llegó de un banco japonés. La plata llegó producto de un crédito con Rusia, y aquí entonces donde tenemos que entender que esto no está divorciado del proyecto geopolítico de esta dictadura, porque todos estos acuerdos con China y Rusia no son gratis. O sea, para China, para el plan de desarrollo chino para los próximos 50 años, el talón de Aquiles era el problema energético, y con Venezuela hay 27 acuerdos energéticos. Entonces, para China es fundamental poder mantener esos acuerdos energéticos, pero en el caso de Rusia y Putin, o sea, Putin acaba de tener una conversación que además se fue referida por los medios, no fue secreta, con Maduro. Y entiendo que se llegaron a acuerdos ahí para hacer grandes préstamos. Eso no viene gratis, eso viene con acuerdos de participación en temas como el petróleo, pero además de eso, entiendo yo que en esta vuelta se han negociado cosas muy delicadas. Rusia está hablando incluso de la posibilidad de instalar una base militar en Venezuela. Entonces, los Estados Unidos tienen que entender, de nuevo, que estos no son unos ampones locales, que estos no son unos ampones de pacotilla de estos tipos. Este plan, o sea, tristemente, los que improvisan son los de la oposición. Chávez es un hombre que estuvo el tutelaje de Fidel Castro, que es un hombre, o sea, un genio del mal, un perverso que hundió en la más absoluta miseria al pueblo hermano de Cuba, con quien nos sentimos tan absolutamente retratados los venezolanos hoy. Pero un genio del mal, un hombre que entiende la geopolítica, y que acá, ubiquémonos en una cosa, Jaime, 10 presidentes de los Estados Unidos se tiró Fidel. Claro. 10 presidentes de los Estados Unidos. Es un tipo que estuvo con Kennedy, con Khrushchev, es un tipo que entiende el mundo, y que entendió, le dijo a Chávez, haz todas las elecciones que puedas. Prepárate para cuando la gente no esté contigo. Entonces, lo que está pasando hoy, que la gente no está con esta revolución, con esta pseudo-revolución, es que esto es un libreto, esto es una cosa que estaba planeada, está creada la milicia, están creadas las situaciones, todo lo que está pasando. Perdón. Pregunta, no, es un placer escucharte. Dos preguntas. ¿PDVSA va a seguir emitiendo bonos? Y el mundo capitalista, porque creo que la última vez fue Goldman Sachs, ¿se los va a seguir comprando? Bueno, hay dos cosas ahí. De nuevo, en tu pregunta hay dos cosas. Y vamos a separarlas para contestarlas bien. Lo que hizo Goldman fue una compra de bonos ya emitidos que estaban en la tesorería del Banco Central. Fue una operación de mercado secundario, no fue una emisión. Y eso, digamos, puedes cuestionarlo desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista económico y legal es perfectamente legítimo. Lo puede comprar cualquiera. Y no constituye una emisión. O sea, cuando tú compras, ciertamente constituye una entrada de caja, porque quien los tenía era el central, pero lo ha podido tener Citibank y los compra Goldman. O sea, la moralidad la puedes cuestionar porque quien lo tenía el propio gobierno, pero al final del día no fue una emisión nueva. Y las sanciones financieras que hubo lugar hace un mes y medio, lo que limitan, fíjate tú, hay que entender los alcances de esta sanción, solo limitan la emisión de nueva deuda, y solamente se la pueden limitar los bancos americanos. Entonces, ciertamente en la emisión de nueva deuda, que incluye cualquier tipo de reestructuración, va a ser un poco más difícil que participen Goldman, Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup. Pero lo hará Deutsche, lo hará acá. Este es el mundo de la finanza, donde y además cada vez que digamos que hemos visto que están al borde de un default, tienes, digamos, sí, Putin les echa una migaja. Exacto, porque hay otra cosa que hay que precisar, fíjate. El tema de la limitante legal hoy
no es tan grave como la limitante que pone el propio mercado. O sea, los niveles de riesgo de comprar un bono venezolano son absolutos. Entonces, el mercado dice hoy que un bono de Venezuela vale 30%. Entonces, tú realmente no puedes emitir nuevos bonos, no importa si sea legal o no. El problema entonces es que estás recurriendo al financiamiento de China y de Rusia, que tiene unas implicaciones geopolíticas y estratégicas extraordinarias, gravísimas. Nos quedan 30 segundos, te ruego brevedad. ¿Qué mensaje quieres hacerles llegar a los venezolanos? Yo creo que el mensaje fundamental para los venezolanos hoy es que tenemos que vivir en una paradoja muy dura, pero que hay que vivir en ella. Tenemos que aceptar la gravedad de la situación. Tenemos que entender que esto no es fácil, pero tenemos que mantener la esperanza. Tenemos que mantenernos llenos de esperanza, tenemos que trabajar todos los días. Yo creo que además una cosa que es importante decirle a los venezolanos es que hay que dejar de esperar ningún mesías. Cada venezolano tiene que preguntarse cuál es mi rol en esta crisis, qué puedo hacer yo para mejorar las cosas, y yo tengo que ocuparme hoy de lo que está en mis manos, dejarle a otros que cada quien haga lo que hace en su espacio y confiar en que la vida se decantará para bien. Gracias, querido Gilberto Carrasquero. Gracias de corazón. Vuelve pronto. Gente inocente, gente que cree que de verdad se puede por las buenas. Sí. O sea, ahí hay de todo. Entonces decir, este es el problema y esto se lo soluciona así. O todos son unos exacto, vendidos. Eso no es verdad. Entonces, no es así. Entonces yo creo que es muy importante entender que porque no es homogénea, no podemos simplemente descartarla. O sea, ahí hay que hacer tu labor de escoger y entender quién estuvo en qué. Y hay algunos que honestamente reconocen haber estado equivocados y están buscando salida. Ahora, tú digamos, eres un hombre muy influyente, ¿no? Muy poderoso, tienes amigos de todas partes, juegas a escala global y entiendo que has hecho hasta un par de aproximaciones a la Casa Blanca tratando de informarlos del tema venezolano, ¿no? Y tratando de sugerirles una salida, el camino apropiado. ¿Qué nos quieres contar de eso, Gilberto? Bueno, a ver, yo estoy convencido, como te decía, yo creo que la situación es de crimen organizado. Creo además que ese ya no es un misterio para nadie, que el gobierno de Venezuela, el narcorrégimen, tiene conexiones directas con Hezbollah y con Al Qaeda, que participa del narcoterrorismo global, que financia el narcoterrorismo global, que además tiene está en control de un estado petrolero. O sea, estamos, Jaime, ante una situación inédita en la humanidad. Sí, o sea, tienes un estado que está montado arriba de la reserva de petróleo más grande del mundo y que además está en manos de narcotraficantes. O sea, imagínate tú por un instante que tú tengas a Pablo Escobar encargado del gobierno, pero además ese gobierno Arabia Saudita. O sea, es un drama para la humanidad. Entonces, si no entendemos que estos señores constituyen una amenaza no solo hemisférica, sino global, y no buscamos soluciones cuanto antes mejor para contener este nivel de locura, este genocidio, esta situación absolutamente desbordada de unos ampones desalmados dispuestos a matar a un pueblo en nombre de quedarse en el poder, vamos a seguir con ello. Entonces, la única solución, está claro que la solución no es por las buenas, la única solución tendrá que ser por las malas, y la solución por las malas solamente tiene dos posibilidades, o es interna o es externa. La interna es imposible, porque no puede solucionar el problema quién es el problema. En Venezuela los narcotraficantes son los militares. El cartel se llama el cartel de los soles, no tiene otro nombre. Entonces no podemos nosotros estar contando con unos militares que otrora fueron gente decente, gente que se la jugó por Venezuela y hoy por hoy son los cómplices del narcotráfico y son las personas que han permitido que las cosas lleguen hasta aquí. Entonces la única solución es externa. Porque pedirles a los militares venezolanos que tomen el poder, que desalojen del poder a Maduro, es pedirles que se suiciden virtualmente. Pero es que no pueden desalojarse de las políticas a un problema que dejó de ser político. Porque esto era un problema político mientras que había elecciones libres, mientras que había posibilidades de cambiar democráticamente, pero en la medida en que esto es un Estado cooptado, secuestrado por una banda de criminales, o sea, en la medida en que tú tienes una narcodictadura, no en ejercicio del poder, sino atrincherado en el poder, es imposible que le tengamos una salida política a esto, porque no pueden, no tienen un destino. ¿De qué naturaleza es entonces el problema, si no política? El problema es un problema de crimen organizado. Y tenemos que entender que esto es un problema de crimen organizado que desborda las fronteras de Venezuela. O sea, esto no es un problema venezolano ya. Creo que además ha quedado claro, pues cada vez queda más claro que no hay ninguna posibilidad de resolver esto por la vía democrática, constitucional y pacífica que tanto se ha cacareado. Yo tengo eso claro hace muchos años, se viene diciendo hace muchos años, pero hay quienes una y otra vez han seguido intentando aquello y bueno, creo que había que recorrer ese camino. Capriles estaba equivocado, ¿no? Sin duda, sin duda. Y creo que lo ha reconocido y hoy el Partido Voluntad Popular en un acto creo que sin precedentes en la historia política de Venezuela incluso le pide perdón al pueblo. O sea, creo que hay una suerte de mea culpa, entienden que se han equivocado porque además lo demuestran las encuestas de manera dramática. Hace un par de meses dije en algún programa de televisión, dije, este pueblo ha desbordado a sus líderes y los líderes que no estén a la altura del pueblo serán pulverizados. Y es lo que está pasando. Y el drama de hoy es que tú tienes una unidad, el tema de la MUD,
que está muerta, o sea, ha sido pulverizada. Que no o sea, representa más al pueblo. Se acabó, o sea, no tiene la credibilidad de la gente lo siente traidores. O sea, si nombras a la MUD, y han crecido líderes que dijeron la verdad, líderes que se mantuvieron al margen, María Corina Machado, Antonio Ledesma, son gente que ha tenido la honestidad de decir esto no va por aquí, y han pagado las consecuencias. Siguen algunos tratando de jugar a la política, siguen algunos buscando espacios que no tienen. Esto de contarse en las elecciones claramente fue una estupidez. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué cayeron en una trampa tan obvia? Yo quisiera pensar que cayeron en una trampa, y no quisiera jamás pensar que fue una negociación. No, yo creo que fue un error de cálculo. Bueno, yo no lo sé, yo quiero pensar que tú tienes razón. Sí. Déjame decirte algo, yo creo que la posición no puede ser definida de una manera monolítica. Creo que la posición no es monolítica. Dicen, ahí hay traidores, sí, ahí hay traidores, pero ahí también hay gente buena. Correcto. Y ahí hay gente trabajadora, y hay gente que merece el apoyo del país, y hay gente buena. A todo el que cree hoy que Venezuela está secuestrada por narcoampones, a todo el que cree hoy que necesitamos ayuda. O sea, yo creo que tenemos que llenarnos de fe y de fuerza y reorganizarnos, pero también tenemos que tener la humildad, como la acaba de tener Voluntad Popular, de decir perdón. Creo que tenemos que tener una humildad de saber que no tenemos la solución en nuestras manos, que este problema se nos fue de las manos. Y esto, pedir ayuda afuera, es importante. ¿Tú imaginas a Trump tomando esa decisión? Yo creo que sí, yo creo que sí. Primero, creo que es un hombre con el talante que lo hace capaz de una cosa como esta. Hombre de acción. En segundo lugar, si tú haces un análisis serio de la condición, de la situación política interna americana, están dadas las condiciones para que lo haga. ¿Por qué? Porque él necesita un triunfo. Él necesita reafianzarse como presidente. Él sabe que los Estados Unidos jamás ha dejado de reelegir a un presidente que esté en una situación como esa. Corea del Norte es una situación demasiado complicada, que tiene unas implicaciones globales demasiado fuertes. Venezuela, en cambio, es una situación donde todo el mundo aplaudiría. O sea, tienes un país en manos de narcoampones, donde todo el planeta está claro que son narcoampones y aplaudirían una situación como esta. Y podría además actuar en absoluta coordinación con la América Latina y Europa. América Latina y Europa. Me parece fantástico lo que estás haciendo, que recoger firmas, hacer una petición formal, sensibilizar a la Casa Blanca con este tema. Tenemos que correr a la publicidad. Luego seguimos disfrutando de la presencia de este venezolano inteligentísimo, muy influyente. Don Gilberto Carrasquero es nuestro brillante invitado de esta noche. Es un venezolano global, ¿no?, que vive viajando y que entiende como pocos la complejidad de la crisis en su país de origen. Leía el fin de semana, Gilberto, que estos días el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, tenía que decidir si pagaba o no unos bonos vencidos, ¿no? Por casi $1.000 millones. Me parece que va a honrar esos compromisos de deuda. Ya pagó. Los ha pagado, sí, ¿no? Pero digamos, el próximo año los bonos de PDVSA y del gobierno de Venezuela me parece que suman más o menos 8.000 millones. No contemos la deuda con China, que son como 30.000 millones, y con Rusia, que son como 8.000 millones. ¿Cuál es, digamos, tu percepción de la economía venezolana? ¿Crees que el Estado venezolano, PDVSA, van a seguir honrando su deuda y pagando bonos por ellos mismos? Claro. El poder lo tienen ellos. ¿Y cómo visualizas la solución externa? La situación externa tendrá que venir por vía de una intervención militar multilateral. Por primera vez hay una coherencia absoluta en el mundo, digamos. O sea, Europa al unísono se ha hecho presente, ha dicho Venezuela es una dictadura, incluso la absoluta neutralidad de Suiza ha quedado atrás, porque también se pronunciaron, Inglaterra se ha pronunciado, entonces aquí en la América Latina vimos ayer o anteayer la declaración del Grupo de Lima, una declaración contundente. Los Estados Unidos ha dicho, incluso el presidente Trump, abiertamente que no descarta una vía militar. Entonces, yo creo que hay que hacer dos cosas. Yo creo que tenemos que vivir un poco en ciertas paradojas, ¿no? O sea, tenemos que entender lo mal que estamos, por ejemplo, pero a la vez conservar la esperanza. Tenemos que reorganizar la oposición interna y tenemos que motorizar la ayuda externa. Y para eso a ver, sabes que hubo la semana pasada, estuvieron aquí 10 presidentes de la América Latina, estuvo Almagro, exactamente, fue un evento extraordinario, brillante. Gran conciencia en este grupo de expresidentes de la necesidad de acciones más contundentes de la comunidad internacional. Y Almagro haciendo un gran trabajo. Extraordinario trabajo hecho Almagro, ese es otro que lo tenemos que hacer venezolano honorario, ese estará en el Hall of Fame contigo de venezolanos asimilados. Pero déjame decirte algo.
Creo que es importante que la Casa Blanca reciba del público, digamos, una solicitud donde le dicen, mire, considere esto. Se han hecho ya varias solicitudes, los tiempos no han sido los mejores, esto mientras que se sigue tratando de agotar las vías pacíficas, entonces tú eres un intervencionista que anda jugando a la intervención militar. No, ese no es el caso es que ya Venezuela está invadida de cubanos, sí. O sea, tenemos un ejército de ocupación en Venezuela, o sea, Venezuela no es un país libre y soberano que va a ser invadido. Venezuela es un país que está cooptado, que está secuestrado y que vamos a rescatar, vamos a libertar. Entonces, se necesita movilizar la Casa Blanca. Hay un petition escrito a la Casa Blanca por los canales regulares que existen, canales electrónicos para solicitar. En 30 días tenemos que recabar 100.000 firmas o más. Ah, caramba, ¿y estás en ello? Lo hemos vuelto a poner, aprovechando esta invitación. Pues lo pueden ir a buscar en mi Twitter, que es @GilCarrasquero. @GilCarrasquero. Búsquenlo allí, por favor. Ahí está el link para poder firmar el petition. Ahí está a todo el que crea hoy que no hay salida política. Yo a Gilberto Carrasquero, venezolano, educado en Stanford y en Harvard, lo respeto, lo aprecio mucho. Realmente brillante, y hoy ha decidido perder su tiempo visitándonos aquí en el programa. Bienvenido. ¿Cómo está, Gilberto? Buenas noches. Buenas noches. Mira, Jaime, antes que nada agradecido profundamente, no solo de estar aquí, sino agradecido contigo como venezolano, de todo tu cariño por Venezuela, de tu trabajo tesonero, de crear conciencia. Ya quisieran muchos líderes de oposición venezolanos tener tu coherencia, tu inteligencia, tu valentía. Hombre, no, eres muy generoso. Gracias. De verdad que te tendremos que ser venezolano algún día porque te lo mereces, te lo has ganado. Estás en el corazón de todos nosotros, estamos muy agradecidos contigo. Gracias. Eres muy noble y muy generoso. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Venezuela? Hace 2 años. ¿Tienes ganas de ir? Me muero por ir. Me muero por ir, pero no siento que seguro ir en este momento. ¿Qué extrañas de tu país de origen? Todo, absolutamente todo. Desde la geografía, yo siempre he dicho que yo digo una cosa que es medio cómica, digo, yo no soy venezolano, yo soy caraqueño. Yo me siento en casa en ese valle, el Ávila es mi madre tierra. Obviamente extraño a mi familia, extraño a mis amigos, extraño una manera de vivir, claro, mi hermana, mi sobrino, gente muy cercana y muy amada y están pasándola mal y uno trata de protegerlos desde afuera, pero no es fácil. ¿Qué año te fuiste? Bueno, yo he pasado la vida entrando y saliendo, ¿no? Sí, tú viajas todo el tiempo. Pero digamos, cambié de residencia hace 4 años. 4 años. Sí. ¿Cuál es tu percepción de la situación actual allá, Gilberto? Mira, la situación actual es sumamente complicada. Creo que la palabra que hoy define lo que está pasando en Venezuela es desesperanza. ¿Por qué crees eso? Bueno, porque yo creo que el liderazgo de oposición ha jugado una y otra vez con la esperanza del pueblo de una manera despiadada. Creo que la agenda política es distinta a la agenda del pueblo. O sea, yo creo que cuando un liderazgo está más ocupado de llegar al poder, de lograr espacios, que de resolver los verdaderos problemas. Y en el tiempo se ha perdido lo que han habido es muertos, o sea, muertos de hambre, muertos por la violencia. Entonces, aquí el reloj del pueblo es uno y el reloj de los políticos es otro, ¿no? Entonces, mientras, yo tengo ya un rato diciendo esto, ¿no? Digo, uno de los dramas es que seguimos confiando en los políticos que le den soluciones